científicamente comprobado que la alimentación influye directamente en el desarrollo de nuestro cerebro. Entonces, alimentos de alta cantidad de grasas y bajos en carbohidratos, como la dieta cetogénica, es lo que el cerebro está necesitando, o sea, altas cantidades de omega 3. Por eso enfermedades como el Alzheimer, las neurológicas, enfermedades de epilepsia refractaria, enfermedades como la esclerosis múltiple o incluso espectro autista, personas con espectro, pueden mejorar muchísimo, pueden estar estimulados estos cerebros. Por eso me acompaña la licenciada María Müller, que es licenciada en nutrición. Bienvenida. Gracias. Para entender un poco más este mundo de las grasas, ¿no? Porque se tiene como, bueno, la grasa es mala, pero sí. No, el tema es, ¿qué pasa? Con las dietas cetogénicas, ¿no? Que se empezó en 1920, vieron que gente que tenían epilepsia, ¿sí? Con dietas muy ricas en grasas, veían que mejoraban. ¿Por qué? Porque la idea de estas dietas, o sea, era gente que con tratamiento con medicación, digamos, tradicional no funcionaba, no mejoraban, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro se baja la cantidad de carbohidratos, ¿sí? El cuerpo deja de usar azúcar, o sea, la glucosa como combustible, y pasa a empezar a usar grasas saludables. Pero ¿qué pasa? La dieta cetogénica no siempre son grasas saludables, ¿sí? Ese es el problema muchas veces con este tipo de dietas. Claro, en la dieta cetogénica se incluye mayonesa, grasas de carne, o sea, lo que conozco es que va por ese lado. Lácteos, achuras, o sea, cualquier tipo de grasa, no importa si sea saludable o no, se incluye en esta dieta. ¿Y por qué lácteos no? Lácteos, bueno, lo que está pasando hoy en día, hay mucha cantidad de gente que tiene alergia a los lácteos, ¿sí? Hay mucha cantidad de chicos con bronquitis, broncoespasmos, otitis, todo lo que es mucosidad, ¿sí? El cuerpo no puede digerir la caseína, que es esta proteína, ¿sí? Es una de las proteínas que tienen los lácteos. Entonces, perdón que respiro con esta máscara difícil. O sea que en invierno, ahora que uno tiene mucho moco, si baja la cantidad de lácteos, mejora todo el sistema respiratorio. Claro, disminuye todo lo que es la mucosidad en el cuerpo, y además mucha gente que tiene problemas gastrointestinales, por ejemplo, gases, diarreas, afecciones gastrointestinales como inflamación intestinal, por ejemplo, cuando vas con la cantidad de lácteos, sobre todo leche, yogur, mejora muchísimo, ¿sí? Todo el intestino y todo lo respiratorio, cualquier afección respiratoria. Pero entonces, ¿cuáles son las contradicciones de las dietas cetogénicas? El problema es la calidad y la cantidad. Las grasas. Claro, tal cual, la cantidad y la calidad de las grasas. Se come mucha cantidad de grasas que no son de todo saludables, por ejemplo, lo que decíamos recién. Entonces, esto afecta muchísimo al hígado. O sea, hay mucha gente que tiene problemas en el hígado o colesterol alto. Colesterol, bueno, yo estoy atendiendo mucha gente que termina con colesteroles patológicos, o sea, de más de 350. O sea, el colesterol no que es malo, porque justamente una de las grasas más importantes para el cerebro es el colesterol, pero ya cuando sube demasiado, ¿no? He atendido gente que le sube a 400, ya es un problema. Entonces afecta mucho al hígado también estas dietas, y toda la parte de la vesícula, el páncreas. Entonces hay que tener mucho cuidado en gente que no tiene del todo saludable, digamos, el hígado. ¿Y cuáles serían estas grasas buenas que se recomiendan? Porque se dice que el intestino es el segundo cerebro. ¿Es tan así? Es muy así, sí, tal cual. Sí, hoy en día los estudios que más han aumentado hoy en día es sobre el intestino. Sí, porque justamente se le relaciona, o sea, en el intestino se producen muchos neurotransmisores que son, o sea, neurotransmisores cerebrales que se producen en el intestino y viajan, ¿sí? Por un nervio hasta el cerebro. Por ejemplo, como la serotonina, la dopamina, ¿sí? Entonces, se sabe que hoy en día, mejorando el intestino, mejora muchísimo cualquier afección neurológica, sea de una depresión, sea Alzheimer, bueno, las degenerativas, chiquitos, yo trabajo mucho con chicos que tienen diagnóstico de autismo, por ejemplo, ¿sí? Y realmente las mejorías son impresionantes, porque justamente se empieza a mejorar el intestino con estas
a veces con los lácteos, con el trigo, con tanta cantidad de azúcar, o sea... Claro, no asimilan los nutrientes. Claro, se afecta muchísimo el intestino, se vuelve como poroso, ¿sí? Todas estas sustancias van del intestino a la sangre y van al cerebro y les afecta muchísimo todo lo que es lo neurológico, digamos, ¿no? Entonces, María, ¿qué nos recomendás? Bueno, ahí está. ¿Qué tipo de comida? ¿Y qué clave. trajiste también? O sea, ¿qué son las grasas saludables? ¿Cuáles son? Eso es importante. La dieta cetogénica, por un lado, como decía, a veces no es tan saludable, hay que tener mucho cuidado en quién, tiene que estar bien guiada por alguien porque realmente se puede hacer bastante mal al organismo, ¿sí? Entonces, lo ideal es consumir, aumentar la cantidad de grasas saludables como, por ejemplo, las semillas, los frutos secos, el huevo, o sea, la yema del huevo, aceitunas, aceites de buena calidad, ¿sí? Por ejemplo, de oliva, aceite de coco, que hoy en día, es una grasa de cadena media que también es importante. Palta, tal cual. Entonces esas son grasas muy saludables que al cuerpo le hacen bien y el 64% del cerebro está compuesto por grasa. Es muchísimo. Es mucho. Y hoy en día, ¿qué pasa? O sea, en general... Los niños seguro necesitan esta cantidad de altas cantidades de grasa, pero impresionante que tienen que bajar entonces los lácteos. No es que la grasa, porque también se piensa el lácteo es grasa. Pero no tan o sea, es una grasa de cadena larga, ¿sí? Y que a veces es necesaria la grasa de cadena larga. O sea, tenemos media, larga, pero tampoco tan en exceso. O sea, las dietas cetogénicas muchas veces le dan una cantidad de lácteos, ¿sí? Crema, manteca, yogur, queso, que los termina haciendo mal también. También para implementarla. Las mamás con la balanza que están... O sea, también, ¿cómo puede el medio familiar acompañar una dieta tan estricta? Es bastante complicada. Por eso, en casos específicos... bajo cuidado médico se hace, ¿no? Pero yo lo que recomiendo mucho, y realmente hay muchas mejorías, es aumentar la cantidad de grasas saludables, disminuir la cantidad de carbohidratos y de azúcares, que hoy en día se come, ¿no? Una cantidad... Pan, pastas, galletitas, masas, tortas, facturas. Pero de azúcar blanca, está la mascabo, está la negra. ¿La mascabo es igual de mala que la blanca? La mascabo tiene fibra, por eso, pero bueno, a veces se recomienda la orgánica y no tanto la mascabo. Es muy difícil, mucha gente no le gusta. Entonces quizás la orgánica, pero hay muchos sustitutos del azúcar también, más saludable. Por ejemplo, uno puede cocinar con fruta, con dátiles, con frutos secos. Azúcar de coco. Cocinaste hoy, que me contabas de los dátiles. Bueno, ¿esto tiene carbohidrato o es...? No, tiene solamente poquita miel y dátil, sí, y después tiene almendras. O sea, la miel se considera un carbohidrato. Sí. Y el dátil también. También, sí. Todo lo que son las frutas, digamos, que son dulces, es un azúcar, digamos, ¿no? Y el chocolate, grasa. Y el chocolate tenemos cacao amargo en polvo, aceite de coco, los frutos secos, hay huevo también. Entonces se pueden hacer cosas muy ricas, después lo vas a comprobar. Sin, por ejemplo, la tradicional masas o tortas que son con harina, ¿no? De trigo y azúcar y leche, ¿no? Entonces es empezar un poquito a aprender a comer. Exacto. También entender esta relación con el cerebro, que lo que comemos está totalmente relacionado, incluso como asimilamos ese exacto. Porque pienso en las personas con celiaquía también que suelen tener problemas de asimilación, que también puede ahí afectar algo. Tal cual. Uno de los problemas más grandes hoy en día que está pasando, primero por la cantidad excesiva que comemos de lácteos y trigo, ¿no? Por lo menos el argentino come mucha cantidad de lácteos y trigo, que ambos tienen, o sea, la caseína es una proteína de los lácteos y el gluten es una proteína del trigo, ¿no? Y estas proteínas el cuerpo no las puede digerir bien, afectan el intestino, lo vuelven poroso y esos, tanto el gluten como la caseína, se van a la sangre, se van al cerebro y son opioides. O sea, claro, son como una droga, son opioides, también, tal cual. Y en el caso de esclerosis múltiple, que es una enfermedad que afecta más la parte motriz, ¿cómo sería? Bueno, lo que pasa con las grasas, que esta es la clave un poquitito, las grasas saludables, la que estamos hablando ahora, son antiinflamatorias. O sea que la cetogénica voy entendiendo que no tiene saludables, o que tiene todas. Tiene de todo y depende cómo lo implementa la persona. Entonces hay mucha gente lo hace para bajar de peso, por ejemplo, que funciona, pero el tema es a largo plazo. Estas dietas acidifican mucho el organismo, claro. Entonces traen bastante problema, después más a largo plazo quizás, ¿no? A corto plazo también, pero después de un año mucha gente termina con problemas de tiroides, ¿sí? con problemas hepáticos. ¿Para esclerosis múltiple cómo es? Así entiendo la relación. Bueno, las dietas altas en grasa saludable
saludables, la grasa saludable justamente es un antiinflamatorio, ayuda a desinflamar las células del organismo. Y por el otro lado es los carbohidratos y los azúcares, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando uno come, por ejemplo, pan, pastas, galletitas, bueno, arroz, maíz, papa, todo que tradicionalmente no comemos bastante, lo que hacen es entran al cuerpo y aumenta la insulina. ¿Sí? La insulina es una hormona que hace que lleva a todo lo que es el azúcar, o sea, la glucosa, a las células, que es inflamatoria en general. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno baja la cantidad de carbohidratos, se deja de secretar tanta cantidad de insulina, ¿sí? Y se empieza a usar más cantidad, o sea, el cuerpo deja de usar tanta azúcar y empieza a usar más cantidad de grasas saludables. Y estas grasas son antiinflamatorias, ¿sí? A diferencia de los carbohidratos que son inflamatorios del organismo. Entonces, cualquier enfermedad hoy en día, o sea, la raíz de muchas de las enfermedades es inflamatoria, porque genera esta alimentación y el estrés y el mal dormir y falta de actividad física y un montón de cosas, obviamente, generan esta inflamación en el organismo. Claro, pero la vaina de mielina, ¿se puede regenerar con dietas altas en grasas? Sí, porque sí, tal cual, porque justamente están compuestas por grasa. De hecho, una de las grasas más importantes para el cerebro es el omega 3, como dijiste al principio, y el colesterol. El colesterol ha sido durante años muy mal visto, ¿no? Y de hecho nosotros aprendimos así que hay que bajar la cantidad de grasas y que engordan y que hacen mal. Subir el bueno y bajar el malo. Está ahí la Tiene que haber un equilibrio, claro, el LDL hay que bajar la oxidación. Y el colesterol es necesario, tampoco en exceso, ¿no? Lógicamente, pero sí es necesario y es bueno para el organismo. Y también lo que es necesario es siempre que estas dietas las acompañe un profesional, porque cada persona tiene su receta. Es clave individualizar y hoy en día se está tendiendo a que no todo el mundo vegano o vegetariano hace la dieta cetogénica y ahí es clave eso, saber con quién nos está tratando, cómo está esa persona, qué es lo que necesita esa persona. Y eso realmente hay que tener en cuenta porque creo que es un pilar. Hay que marcarlo mucho porque si no estamos, en vez de ayudando a mejorar la salud, empeorando a largo plazo. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, muchísimas gracias María por haber venido y por estas exquisiteces que las voy a probar ahora. Bueno, gracias. Y vamos con la Coti que tiene mucha información.